Hola amigas, amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de Un Break con Jesús. Qué bueno que están aquí, me alegra mucho que estén aquí, muchas gracias por venir. Y bueno, hoy es un tema muy interesante. Yo estoy seguro que tú que me escuchas, en algún momento de tu vida has escuchado hablar sobre falsos profetas. Es algo que yo toda mi vida he escuchado sobre noticias o personas que se hacen llamar hijos de Dios o los nuevos mesías. En fin, esto es algo muy viejo. ¿Y por qué quiero hablar de esto en esta ocasión? Porque hace unos días en redes sociales leí una noticia sobre en Rusia que detuvieron a un líder de una secta religiosa. Este líder se hacía pasar por Jesucristo. Él decía que es la reencarnación de Jesucristo y bueno, no lo detuvieron por eso, o sea, sí que es un engaño, pero pues no lo detuvieron por engañar a la gente de esa manera, sino que lo detuvieron porque, o lo apresaron, lo arrestaron, porque se aprovechó de sus creyentes, de sus fieles creyentes, para quitarles dinero, extorsionarlos y estafarlos. Y eso pues es ilegal ante, pues sí, ante las leyes de Rusia. Entonces, se me prendió la cabeza o la idea de hacer un mensaje sobre falsos profetas porque me puse a investigar sobre otros casos, porque yo recuerdo desde mi infancia que se hablaba de esas cosas, ¿no? Entonces sí, vi que efectivamente leí sobre 10 casos de personas que se hacían pasar como falsos nuevos profetas, nuevos mesías, y hay un común denominador en todos ellos, y es que buscan el beneficio propio. Algunos buscan bienes, casas, dinero, automóviles. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, engañando a los creyentes, engañando a la gente y diciéndoles que, no sé, por ejemplo, si tú aportas a esta secta tu $10,000, pues tendrás asegurado un lugar en el cielo, por decir algo. Este tipo de mentiras son las que dicen estas personas. Entonces, bueno, hay otros que también buscan beneficio político. Por ejemplo, leí uno muy interesante de un personaje en Asia, no me acuerdo si es Japón, creo que es Japón, que se hacía pasar eso, el hijo de Dios reencarnado, y sus aspiraciones eran políticas, que busca como, digamos, implantar o implementar un nuevo orden en Japón y eventualmente un nuevo orden mundial desde el punto de vista religioso, ¿no? Con sus fieles creyendo en él y llevándolo a escaños, no sé, políticos. En fin, el común denominador de estos falsos profetas es un beneficio propio, digamos que de primera instancia, porque también hay un perjuicio a la gente que les cree. Pero ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, esto, como te decía, son viejas noticias. Esto no es nada nuevo. Y es tan viejo que Jesucristo hace más de 2000 años nos lo advirtió. Y lo podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Te voy a leer el fragmento donde le preguntan a Jesucristo, bueno, ¿qué sucederá? ¿Cómo será el fin del mundo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Qué va a pasar? Y Jesucristo lo primero que les responde es maravillosa la primera respuesta, y lo leemos en el versículo 4 del capítulo 24 del libro de Mateo, que dice: Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe. Cuídense de que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, hace más de 2000 años, Jesucristo, Dios directamente nos lo advirtió, nos dijo, a ver, en el fin de los tiempos y en todo el tiempo de la existencia del hombre, habrá quienes se hagan pasar por mí y les dirán, yo soy el Cristo, cuidado, cuídense. Entonces, por eso decía que es algo viejísimo. O sea, ya sabemos que existen estos falsos profetas.
Pero bueno, hay algo muy interesante también que podrías preguntarte o cualquiera podría decir. Oye, pero se supone que los cristianos están esperando la segunda llegada de Jesucristo, ¿no? Se supone que están esperando que Jesucristo regrese. ¿Por qué no creer que, por ejemplo, este hombre en Rusia o ese otro hombre en Japón, pues es Jesucristo que vino de nuevo? ¿Por qué no? Y ahí lo digo, es imposible. ¿Por qué? Porque más adelante en el mismo capítulo 24 eh, nos dice, eh, nos dice que la llegada de Jesucristo va a ser como un estruendo y todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo se va a enterar. No hay manera de que cuando vuelva Jesucristo a la tierra no nos demos cuenta. Y lo estoy buscando aquí en un momentito. Aquí dice, en el versículo 27. Bueno, antes otra vez los previene. En el 23 dice, así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Aquí nos está diciendo que incluso utilizando artimañas y posiblemente cosas sobrenaturales, estos falsos profetas puedan hacernos creer incluso que, oye, ¿qué tal que sí es Él? ¿Qué tal que sí es Jesucristo? Pero nos dice, ya los he prevenido de todo. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean. Y este es el punto clave de por qué no creerlo. Porque si bien estamos esperando que regrese Jesucristo, ¿por qué no creer que ese hombre en Japón, en Rusia, en Australia, es Jesucristo? Pues aquí dice, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Habrá, es decir, cuando Jesucristo vuelva a la tierra, no va a haber ser humano, ser viviente, que no se dé cuenta de ello. Entonces, por eso puedes decirle a la persona que te pregunte, oye, ¿qué tal que sí? Bueno, no es así. Pero bueno, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué hay quienes le creen? ¿Por qué hay gente que cree en estos falsos profetas? A lo mejor es gente que no ha leído la Biblia, evidentemente, pero bueno, ¿por qué? Y aquí quiero compartir un mensaje que mi pastor ha compartido en varias ocasiones durante el culto, y es que él asegura, y yo coincido, yo creo en lo mismo, que en el mundo hay muy pocas personas realmente ateas. Es decir, hay muy pocas personas que no crean en nada. Mucha gente creemos en Jesucristo, en Dios, otros creen en Buda, otros creen en runas vikingas, otros creen en Quetzalcóatl, el dios azteca. En fin, la verdad es que es innegable que la mayoría de las personas sabemos que hay un ser supremo, algo más arriba de nosotros que controla muchas cosas. Y yo mismo, antes de convertirme al cristianismo, yo siempre había creído en Dios. Yo sabía que había algo más arriba de mí, no sabía cómo llamarlo, muchas veces lo confundía con... Y no lo confundía, pero muchas veces lo llamaba universo o lo llamaba en otras ocasiones naturaleza. Pero básicamente yo siempre supe que hay un Dios. Y hoy sé que ese Dios se llama Jesucristo. ¿Vale? Entonces, el punto es, la gente, todos, la mayoría, sabemos que hay algo más arriba de nosotros. Entonces, siempre estamos buscando algo en lo cual cimentar nuestras creencias, porque necesitamos tener algo de dónde agarrarnos, entre comillas. Entonces, por eso es que es muy fácil que las personas crean en falsos profetas. Y podemos leer algo rapidísimo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, que tiene mucho que ver con esto. Y es en el versículo 20.
que dice que lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es decir, es evidente que existe Dios. Entonces, ¿por qué la gente o por qué hay personas que creen en falsos profetas? Porque buscan algo sobrenatural en lo cual basar sus creencias y de lo cual agarrarse en momentos de dificultades, de enfermedades terminales, de situaciones muy graves en la familia, en su casa, en su hogar. Normalmente vemos cómo las personas, cuando ya no encuentran qué hacer, cuando están desesperadas, incluso la persona que menos cree en Dios, incluso ateos, se allegan y dicen: Jesucristo o Dios, si existes, ayúdame. Eso es muy común, lo vemos en películas y yo conozco personas que han hecho eso. ¿Por qué? Porque sabemos que existe. Entonces necesitamos tener de dónde agarrar. Y hay algo también en Romanos, en el capítulo 8, que añade a esto. En el capítulo 8, en el versículo 22, denme un segundito. Aquí está. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime y sufre como si tuviera dolores de parto. Esa es una realidad. El mundo hoy duele. Por todos lados duele el mundo. Entonces están buscando de dónde agarrarse. Y sobre todo, estos falsos profetas y estas sectas, pues les dicen cosas que quieren escuchar. Si tú lees la Biblia y lees los deberes cristianos, lees cómo debe comportarse un cristiano, pues hay muchas cosas que de pronto, de manera natural, causan conflictos, son difíciles, entre comillas. Le pongo las comillas porque cuando crees en Dios y has nacido nuevamente, no es difícil en absoluto, es muy fácil vivir como cristiano. Pero si lo lees antes de convertirte y de estar seguro de qué es el cristianismo, pues puede parecerte difícil, como por ejemplo, no te embriagues, no emborracharte. Cuando estamos acostumbrados, el mundo está acostumbrado pues a que los fines de semana son viernes de fiesta, ir el sábado a curarse la resaca o la cruda y seguir tomando. Entonces, decirle a una persona que deje de emborracharse, pues tal vez es como complicado. Pero ¿qué tal que llegas a una secta donde te dicen, este falso profeta te dice: ¿sabes qué? Yo soy el nuevo Mesías y en mi iglesia puedes emborracharte, no pasa nada. Por eso es que hay tantos seguidores de sectas. Y lo vemos también en el mundo con las estafas piramidales, donde te venden que puedes ser millonario tan solo invirtiendo 2 horas de tu día, trabajando desde tu celular en la comodidad de tu hogar, y no tienes que vender nada, puedes no tener ninguna experiencia y vas a tener viajes a playas, autos de lujo, de último modelo, en fin, porque te dicen lo que quieres escuchar. Entonces, el mundo ansía protección, cuidado, de dónde tener, y la única respuesta es en el verdadero Dios, el único Dios, Jesucristo. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué hacer? Ok, ya sabemos cuál es la problemática. ¿Y qué hacemos para ser salvos, para que nos proteja, para que nos cuide Dios, para tener todo esto que necesitamos? Lo único que tenemos que hacer es agradarle a Dios. ¿Y cómo le agradamos a Dios? Escuchando su palabra, conociendo su palabra, haciéndole caso a su palabra y obedeciendo a Dios. No hay más. Es bien fácil. No tienes que, como lo decía en otro capítulo, creo que en el anterior, no necesitas ningún tipo de acción, no tienes que hacer 10 rezos o un rosario, no tienes que ir a hacer servicio comunitario a las calles o a los pueblos más alejados. No tienes que hacer nada de eso. Si lo haces por añadidura, ir a ayudar a los pueblos y tal, es maravilloso, es loable y es hermoso. Y eventualmente lo harás. Pero
no es necesario para ser salvo, no necesitas hacer nada. Agradarle a Dios, obedecerle y punto. Entonces, amigos, cuídense de los falsos profetas, de los falsos mesías. El Dios que tenemos es el único Dios, Jesucristo. Y cuando vuelva, cuando llegue a la tierra, no habrá nadie que no se dé cuenta. Entonces, amigos, amigas, espero que les haya gustado, servido de algo este mensaje. Si creen que a alguien le pueda funcionar, pues compártanlo. Y por ahora me despido. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Les mando un muy fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y que el amor de Dios esté con ustedes en todo momento. Adiós.